¿Has sentido dolor en las rodillas o en los pies? Seguramente habrás escuchado que el dolor de rodillas es muy común, pero esto no siempre debe tomarse a la ligera, ya que una caída, un golpe, el sedentarismo y hasta la obesidad pueden afectarla severamente. Los pies, por su parte, a pesar de que soportan todo el peso de nuestro cuerpo, no les prestamos el cuidado y la atención que necesitan. Este lunes en Diálogos te informaremos acerca de la rehabilitación y los tratamientos que existen para tener rodillas y pies sanos. Fíjense que a veces el público en los medios nos da unas sorpresas extraordinarias al pensamiento lógico o aparente o al sentido común desde el punto de vista médico. Y creemos que hay enfermedades raras que pueden despertar el interés del público precisamente porque se desconoce, incluso por parte de los estudiantes de medicina, de los médicos, muchos aspectos que pueden resultar inquietantes, interesantes y definitivamente espectaculares, a veces por la gravedad o por lo raro para todo el mundo, para el auditorio y para los médicos en particular. Sin embargo, el programa que más éxito ha tenido en el tiempo que yo llevo aquí en el Canal 11 ha sido el programa que hicimos sobre rodilla y sobre pies. A pesar de que, bueno, pues precisamente su servidor, como quizá muchos otros, en múltiples ocasiones, a través de la actividad física o después del sedentarismo, pues hemos venido presentando problemas articulares, dolores de rodilla, dificultad a veces hasta para levantarnos de la silla, para caminar, o bien nos duelen los pies y a veces se pregunta uno, pues si yo estoy todo el santo día sentado, ¿por qué me tienen que doler los pies? Agregado a esto tenemos un problema de sobrepeso, pues en mi caso yo creo que unos cuantos kilos, pero en la población general de sobrepeso y obesidad sumamente importante, a pesar de que las encuestas mundiales nos digan que no tanto, entre comillas. Y yo creo que el problema del sobrepeso viene a ser el día de hoy una de las probables causas determinantes, predisponentes o coadyuvantes de los problemas articulares de cadera, rodilla y pie. El día de hoy van a estar con nosotros, ya han estado, para nuestra fortuna y nuestra información, el doctor José Luis Sánchez Mejía. Él es ortopedista y traumatólogo, con unos apellidos muy toreros, aunque él no pertenece al mundo taurino. Y el doctor Ramón Herrera, que es el presidente del Colegio Mexicano de Osteopatía, de Medicinas Manuales y presidente de la Federación Internacional de Medicina Bioregenerativa. Muy buenos días, doctor. Buenos días a ustedes. Y Nora, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a ¿A quién todos. tenemos Sandra, de invitado? está con nosotros Daniel Chumacero, especialista en rehabilitación y quiropráctica. Buenos días. Y está con nosotros también Sandra González Rull. Muy buenos días que a nos todos. dice que está gracias a que su ginecóloga todavía le autorizó venir el día de hoy. Estamos despidiendo a la panza, doctor. Sí, es la sí. última vez que saldrá a cuadro. Entonces, Bueno, sí. esperemos que por estos días. No, y estos hijos ya también. Bueno, Bueno, pero contenta de estar aquí todavía y sintiéndome muy bien y en compañía de mucha gente que tiene diferentes dudas y problemas. A todos en algún momento nos ha dolido la rodilla, el pie, bueno, yo creo a casi todos, por alguna razón distinta. Ya vamos a irlo analizando a lo largo del programa. Los invito a que vean el siguiente sondeo para ver qué dice la gente. Sí, me cuido mis rodillas. Claro que sí. Sí. Sí, por supuesto que sí. Sí, bastante. Sí. 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 No nomás las rodillas, todo el cuerpo. Todas las uniones perdonando la expresión, del esqueleto, como les digo yo. Pues tanto como cuidar, no, porque no estoy mal de las rodillas, no siento ningún dolor. Normalmente no le pongo atención. No, efectivamente no. Sí, me cuido mis rodillas porque me lastimé hace mucho tiempo. Y ahorita procuro pues cargar pesos ligeros, hacer ejercicios controlados, y evitar empeorar mi lesión. Ejercitándolas, haciendo ejercicio. Haciendo spinning normalmente. Haciendo el ejercicio con una buena técnica. Pues antes de empezar a correr hago un calentamiento. Haciendo unos 10 minutos de calentamiento para no empezar a hacer ejercicio de una manera fría. Y ya adicionalmente, pues utilizando una rodillera.
Tomo calcio, supongo que eso me ayuda. Haciendo el ejercicio diferentes. Haciendo ejercicio, ejerciendo todo movimiento. Haciendo los ejercicios, porque la verdad sí llega uno a cierta edad que sí le empiezan a uno a lastimar. Con ejercicio, bicicleta. Camino, corro, ando en bicicleta, subo y bajo escaleras. No sé si la estoy cuidando o la estoy fortaleciendo. Fíjese qué raro. Hablan de calentamiento, pero no hablan de estiramientos. No sé si lo incluyan en su lenguaje coloquial, pero hace ya muchos años que la técnica de stretching es una técnica del norte de Europa para hacer estiramientos, es la más socorrida dentro de los atletas profesionales y de todos aquellos que siguen programas de ejercicio físico con una buena asesoría. Y me llama la atención que todavía hablen de calentamiento porque hacen ejercicios muy bruscos que pueden lastimar incluso en ese momento sus articulaciones, sobre todo en las piernas, ¿no? Ojalá en algún determinado momento pudiésemos hablar de los beneficios también del stretching, ¿no? Pero bueno, ya vimos, por ejemplo, a uno de los chicos que estaba en un gimnasio que tenía disnea, es decir, estaba respirando con jadeo, con sed de aire, porque precisamente se dedican a hacer ejercicios con pesas, en lugar de hacer primero ejercicios que favorezcan lo que llamábamos antes condición física o condición físico-atlética, y ahora llaman pomposamente cardiovascular. Pregunta uno, ¿y qué haces? Me toca cardio. Y difícilmente explican o se les explica qué es lo que significa y cómo es infinitamente mejor o necesario antes de un ejercicio pesado y anaeróbico, hacer un ejercicio aeróbico y estiramientos. Disculpen el rollo, pero bueno, sí me llamó la atención esto. Y bueno, tenemos el día de hoy seguramente muchos testimonios. Veo cuando menos dos caras conocidas. Por diferentes razones les duelen las rodillas o los pies. ¿Qué le parece si las caderas, vamos empezando a definir, si nos ayudan aquí los especialistas, cuáles son los principales padecimientos de las rodillas? Y sobre todo usted hablaba, doctor, de la obesidad o del sobrepeso. Yo ahora con los pies lo he experimentado con este peso que traigo cargando. El dolor en la planta del pie, especialmente en el izquierdo, me duele mucho. ¿Cuál sería lo más común que ustedes ven en consulta en cuanto a tema de dolor de rodillas y de pies, doctor? Doctor Mejía. Bueno, definitivamente, en mi caso particular, el 80% de los pacientes que me llegan es por un problema de rodillas. Y es muy curioso cuando vemos a los entrevistados de que cómo cuidan las rodillas o si las cuidan o no. Es muy curioso porque hay diferentes edades. Cada quien tiene una patología y habíamos comentado aquí el doctor Herrera que íbamos a comenzar con los pies, de abajo para arriba, pero bueno, vamos a empezar de arriba para abajo. Situación. Primer lugar, la rodilla es la articulación más voluminosa en relación al cuerpo humano, la más voluminosa, y la que más se golpea y la que más se lesiona. Pero quizá tengamos que partir del hecho de cómo nos acomodemos inclusive en seno materno para cuando salimos. Muchos nos acomodaremos, digamos, con las piernas abiertas, otros con las rodillas juntas, otros más acortados en relación a la rodilla, a la cadera. Y todo esto nos va a ir llevando a tener una patología ortopédica. Orto, derechito, pedia, de paidos, niño. Cuando los griegos pusieron este concepto de que tendrían que ser los niños derechitos, nunca nos imaginamos que después la ortopedia nos iba a decir esas malformaciones congénitas, inclusive, que ya tenemos todos desde que nacemos. Bien. En el momento en que salimos, ¿y cómo salió? Ah, pues mira, balbucea muy bonito y hasta dice papá. Ya le salió pelo, los dientes y las rodillas, quién sabe, mira, tan flaquitas, pero ahí las tiene ya. Pero a ver, conforme vamos creciendo y sobre todo siendo niños, primero nuestros papás tendríamos que ver como papás, y aquí sí ya, olvidemos que somos médicos, como papás, a ver, hijito, como que caminas con las patitas para adentro, como que las caminas para afuera, como que veo las piernitas más de charrito.
como que veo que las tienes juntas en X, como que te vas para un lado. Es decir, toda una serie de patologías que podían, desde 6 meses de edad, determinarlo. Luxación congénita de cadera, que no se habla, pero eso lo tenemos que ver desde el momento del nacimiento, para empezar. Luxación congénita de cadera. Pero ya después las rodillas y sobre todo los piecitos, sobre todo en bebés, es donde tenemos que hacer más hincapié. Vamos creciendo y de pronto empezamos a tener una serie de alteraciones, desde acortamiento de algún miembro pélvico hasta la famosa caída de arco, terrible, y vuelvo a repetir, rodillas en O, que se llaman rodillas varas, o rodillas en X o rodillas valgas. Desde ahí empezar a hacer un ejercicio, el que sea, carrera, bicicleta, caminata. ¿Usted hace ejercicio? Hago ejercicio. ¿Y usted se calienta? Ya, claro que me caliento, ya a veces hasta más. Pero bueno, pero el problema está... No sean mal pensados, es otra cosa. Es por otra favor. cosa. De pronto dice uno como médico así, coma frutas y verduras, tome mucha agua. Perdón. No, es que así sí, yo también digo así. Yo digo, bueno, a ver, Es una ¿cuáles expresión. frutas y verduras y cuánto tiempo? ¿Y desde cuántas, a qué hora? doctor? ¿Y Porque, cuántas? pues, tampoco podemos comer Agua, todo. tome mucha agua. ¿Y cuánto es mucha agua? Yo tomo cuando mucho medio litrito de agua al día. Mucha es una botellita para mí. Y para otra gente, ¿cuánto es mucha? Entonces, como que a veces decimos, haga ejercicios, todos los que pueda. ¿Cuáles? Entonces es ahí donde a veces los médicos y los que tenemos que prevenir no lo hacemos. Entonces sí tenemos una gran patología de rodillas, pero debido hasta primero la cuestión anatómica. Y ya después, conforme vayamos escuchando aquí a nuestros amigos, vamos a ir viendo de qué se trata. Doctor Herrera. Incluso la situación, y muy atinadamente, y coincido con lo que está platicando usted, doctor, y que deberíamos nosotros en las facultades de medicina empezar a tratar un poquito más estos temas. Penosamente y lamentablemente no se manejan los programas académicos al respecto del manejo de biomecánica, de la parte de la fisiología articular, de la fisiología muscular. No se habla de forma profunda y muy fina para poder nosotros evitar desde edad temprana situaciones que pudieran estar alterando a futuro la forma articular, incluso para veces por una deficiencia ligamentaria o una deficiencia muscular, y que es necesario a veces con ejercicios muy específicos, concretos, entendiendo esa fisiología muscular, pues evitar una serie de trastornos. Y bueno, por eso habíamos comentado en un principio empezar de pies hacia arriba, porque la repercusión de un apoyo, de un mal apoyo que se llega a dar, pues es una repercusión que no solamente queda en el tobillo, que trasciende a la rodilla, y de la rodilla tenemos un adagio en medicina que dice que cuando la rodilla chilla, la cadera grita. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos un mal apoyo y vamos a presentar un dolor también en la parte de la cadera y que va a ir ascendiendo de punto de vista de forma de apoyos por acortamientos, alargamientos, y que a veces no buscamos intencionadamente esas luxaciones congénitas de cadera, que no entendemos qué es lo que se está presentando, y cuando nos vamos dando cuenta, pues bueno, el arco de movimiento se va perdiendo, la forma del apoyo, la dinámica en el momento que se está manejando, pues es completamente alterada, y esos individuos pues que se pudieron haber detenido con situaciones sencillas en un principio, pero con una constancia y creando estos programas de reeducación postural o ligamentaria, pues se pudieran manejar. Es cierto, ante todo, de evitar los calentamientos desde el punto de vista de los deportistas de alto rendimiento, es necesario hacer stretching, hacer estiramientos y terminar con estiramientos. A veces no necesariamente es tomar fuerza, necesitamos primero tener elasticidad para que posterior a ello, de esa elasticidad, pues se cree un desarrollo de la fuerza, ¿no? A veces, disculpe que lo interrumpa, todo eso que usted menciona es precisamente lo que trata la rehabilitación física. Las cosas que suceden de repente, que no tienen, digamos, una solución, a esta parte del tratamiento llegan los pacientes después de que pasaron con los doctores. Llegan a rehabilitación y es ahí en donde se aplica todo aquello que acaba de mencionar el doctor Herrera.
y en ese sentido se rehabilita finalmente la zona que se lastima y se trata a todo nivel, desde la parte nerviosa, digamos, con la aplicación de ciertas técnicas como la electroterapia, por ejemplo. ¿Qué te parece si nos quedamos con eso? Porque Sí. vamos a ir a un corte. Comuníquese con nosotros, escríbanos aquí en las redes sociales y antes de ir al corte vamos a ver otro sondeo para ver si la gente visita al ortopedista. Vamos con eso y regresamos. Y ahorita ya. Una vez al año. Realmente no he tenido la necesidad. Uy, la verdad, cada que tengo algún tipo de molestia. Pues mira, como me he sentido de maravilla, no he tenido necesidad. Uy, actualmente no he ido a visitarlo. Cada 3 meses, cada 5 meses, depende. No, realmente no lo he visitado, creo que lo he visitado en 2 o 3 ocasiones en mi vida. Normalmente solo que sufra de alguna lesión o algo así, ¿no? Cada mes. No, yo casi nunca, señorita, porque yo toda mi vida me dedico a hacer ejercicio. Ay, no lo visito. La verdad nunca. Es que a mí yo no tengo problemas de rodillas, pero como siempre he practicado un poco de ejercicio. Visito al ortopedista cuando ya tengo molestias en la rodilla. Uno de los trabajos que se deben de hacer dentro de un programa para la tercera edad son ejercicios para la resistencia para hacer masa muscular, que puede ser con pesitas, con pesas adecuadas, que ya se les darían la dosificación adecuada a cada uno de los pacientes según la edad, que pueden ir desde medio kilo hasta 2 o 2,5 kilos, dependiendo de cada persona, pero lo ideal es que pudieran ser primeramente evaluados por médicos, para que les pudieran dar los programas y con la supervisión de monitores. Por lo tanto, esto tendría que hacerse una educación para la salud para estas personas con programas que esto lo requiere. Y además, el trabajo de coordinación, que son ejercicios en los cuales se pueden poner barreras, en las cuales la persona puede estar haciendo ejercicios de movilización para que la coordinación y el equilibrio se puedan trabajar. De equilibrio, pues hacer caminata sobre línea, marcada en el piso, y de coordinación, ejercicios con pelotas. La recomendación general sería poder trabajar con los ancianos en programas específicos para ellos, en los cuales, aparte de que el ejercicio físico de resistencia es bien dosificado, sería la parte fundamental del programa, también la complementación o en su caso la suplementación nutricional en el anciano, puesto que hay problemas carenciales. Entonces, si nosotros logramos combinar las dos terapéuticas, nosotros tendríamos un mayor éxito en estas personas, ¿verdad? Qué importante esto que estamos viendo, esta cápsula. Me decías, Daniel, tienes que ir con un especialista. En el caso también de los adultos mayores, hay más desgaste precisamente por la edad, también se puede presentar, pero si no hacen los ejercicios indicados, puede ser peor este remedio que lo que ellos tenían en realidad. Así es, sobre todo por las características que presente el problema, su patología o su problema de rodilla. Como ya se había mencionado, puede ser que sea un desgaste, por ejemplo, a nivel de los cartílagos que recubren el hueso del fémur con el hueso de la tibia. Puede ser un problema del desgaste del cartílago de la rótula, una mala alineación que también produce roces excesivos sobre ciertos puntos específicos que empiezan a producir dolor. Entonces depende también de, por ejemplo, si la persona presenta condiciones de osteoporosis o osteopenias, desgastes o deficiencias en cuanto a la calidad de los huesos. Que ustedes tienen que ir checando todo esto, sí, hacer un buen diagnóstico, los especialistas pasan contigo a la rehabilitación, pero también nos preguntaban por acá en las redes sociales y nos decían, doctor, que usted dice que la cadera grita, pero antes de que grite decían que si no hay síntomas, porque nos acostumbramos a veces al dolor y pensamos que al día siguiente va a pasar esto, ¿es así? No necesariamente al día siguiente, pero sí se va haciendo por una mala mecánica de apoyos, de estar
pisando inadecuadamente, el doctor ya hacía énfasis al genovar o genovalgo, las rodillitas en X, las rodillitas abombadas, y eso se presenta el dolor con mucha frecuencia en una articulación de la cadera que es la sacroiliaca. En esta parte de la sacroiliaca es donde normalmente se recarga el dolor y nosotros lo podemos confundir muchas veces con un ciático, una lumbalgia, que no necesariamente es, que al tocar ese segmento, pues los ligamentos que están ahí, los ligamentos superficial, el transverso, los ligamentos que se encuentran en ese segmento, los músculos que salen por ahí, los músculos que se insertan, los rotadores, los pelvitrocantéricos, ¿verdad? De la cadera, nos pueden estar creando contracturas musculares y que pueden estar irritando incluso hasta un musculito pequeñito, cortito, pero cómo da molestias, que es el piramidal, ¿no? Entonces, hay testajes, hay formas de pruebas mecánicas musculares para saber si esto se está presentando, pero eso tiene mucho que ver por la forma de la biomecánica. Muchas veces, cambiando esa biomecánica, cambiando la forma de pisada, corrigiendo los ejes de apoyo, de equilibrio en un paciente, en una extremidad, pues esa cadera deja de ser hipertensa en el sentido que estoy explicando de que se aumenta la tensión o disminuyo la tensión. Bajo esa tensión, esa sobrecarga de apoyo, y entonces empieza a ser todo más ergonómico, menos molesto, el paciente se siente más cómodo, obviamente acompañado de todo el proceso, ya sea de estiramientos, de algunas cosas de masaje transverso profundo, el Siriax, la parte de lo que son liberación miofacial, las técnicas de rehabilitación que hay por allá, neurodinamia. Doctor, pero sí vamos al especialista en cuanto tenemos uno de estos síntomas. Fíjate que esta es una pregunta bien concreta y bien curiosa. Voy cuando me duele. Si no me duele, no voy. Estoy sano. Pero ni siquiera, doctor, mire, aquí yo estaba platicando con Piedad y le decía, ¿cuántas veces ha ido al doctor? Porque dice que tiene más de 30 años con un dolor en el dedo del pie, en el dedo pequeñito, pero además las rodillas le han dolido mucho. ¿Y qué me dijo usted? ¿Que verdad que no ha ido al doctor? Bueno, ha ido nada más. No he ido al doctor, o sea que voy al doctor y me da cualquier medicina y ya me la tomo y sigo igual. Y a pesar de que una vez hice el colchón así, la cama, y que se me va la rodilla para atrás, para ver de que se me arregló, porque estaba, otra vez me caí de las escaleras, y iba a bajar el último piso, el último escalón, y no me fijé, y cuando me paré, vi el pie volteado hacia arriba. Y ya nomás agarré porque estaba solita, empecé a llorar, pero estaba solita, dije, no, pues tengo que arreglar, ya que agarro y que me pongo a arreglar el pie. ¿Y después de eso fue al médico? No fui. ¿Ya ve? Y fue las veces que ha ido al centro de salud, pero le digo, no ha ido con un especialista. Porque me dijo la doctora, probablemente usted tenga cáncer en esas rodillas. Imagínese nada más. Entonces, porque le digo, ay doctora, pues ¿qué hago? Me duelen mucho las rodillas, doctora, ¿qué hago? Me duelen mucho las rodillas. Me dice, pues probablemente tenga cáncer, pero pues yo camino, hago ejercicio y todo eso. Pues aquí la recomendación primera sería ir con un especialista. Recomendación, por eso vine, precisamente para ir con uno de ustedes a ver qué me hacen. ¿Y no sabe usted si su médica tiene un astrocitoma o un... Ese es un cáncer del cerebro, porque verdaderamente se necesita estar muy... A lo mejor ni era doctora, oiga. ¿Mandé? No, si es del centro de salud. Pues sí, pero puede ser el centro de salud. En el centro de salud hay afanadoras, hay recepcionistas, hay trabajadoras sociales, hay enfermeros. Doctor Sánchez Mejía, ¿qué le diría? Porque y hay por la edad... y hay ginecólogos. Pero pues, por la edad, lógicamente, tiene un desgaste de rodilla, pero bueno, tiene una más grande que otra, más inflamada. Más grande. A ver. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero, fíjense bien. Suponiendo que tengamos las rodillas juntas o las rodillas separadas, que yo nací con las rodillas separadas. Bueno, pero aún así, la separación de mis rodillas no debe de ir de 2 a 4 centímetros. Normalito. Máximo 10. Igual si las tenemos juntas y separamos los talones, no debe de pasar de 8 a 10 centímetros. Para que más o menos caminemos. Bueno, hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero ¿qué sucede a nivel de rodillas? Suceden muchas cosas, fíjense bien. Primero, el fémur, que es este huesote que va desde la cadera hasta la rodilla, tiene una característica en las mujeres, es curvo. Y el de los hombres es derecho. Por eso es que las mujeres se contonean inclusive, porque tienen que llevar eso.
Y es natural, y qué bueno que así sea. Eso y otras cosas. Bueno, y otras cosas. Sí, y otras cosas. Pero entonces, ¿qué sucede con ese fémur curvo? Que ensancha un poco más la cadera. Que después vamos a terminar con lo de la sacroiliaca, pero fíjense bien. Pero en el momento en que los músculos van forrando el fémur por adelante y por atrás, en ese momento comienza a haber una serie de patologías. Primer punto. Cuando ustedes caminan, en automático ustedes caminan, y voy a hacer esta semejanza, fémur, tibia, peroné, pie. Ustedes caminan con el desgaste así, y muchos hombres también lo hacemos. Desgastamos demasiado los zapatos de afuera, porque caminamos en esta posición, Y las mujeres ya de por sí. ¿Cómo compensan ustedes un poco? Utilizando tacón alto. Porque el tacón alto en automático los lleva en pronación. Pronación es llevar los pies hacia adentro. Supinación, llevarlos hacia afuera. Entonces, en esta pronación, con el tacón alto, ustedes compensan esta problemática de varo. Hasta ahí, todo bien. Pues ni todo bien, porque resulta entonces que todo el cuádriceps, que son 4 músculos que van aquí adelante, los 2 vastos, crural y recto anterior, forman el tendón rotuliano que se supone centra a la rótula. Pero ustedes, en el momento en que tienen esto más curvo, desplazan la rótula hacia afuera. Por eso es que en las mujeres les truenan más las rodillas. Pero ahora se ha visto una patología mayor. Hace 20 años para acá, por decir 20 años, al momento en que ustedes usan pantalones, las mujeres han perdido una capacidad, la de trabajar sus aductores que juntan los muslos. Sí, con el pantalón. Y al perder la fuerza de esta masa muscular de vasto medial y aductores que jala hacia adentro, entonces ustedes, peor ahora, se están llevando la rótula hacia afuera. O sea que tenemos más problemas las mujeres, en su consultorio van más mujeres, doctor, por rodilla. Sí, pero otra problemática, a ver si la cámara nos alcanza a ver. Vemos aquí una rodilla, voy a quitar la rótula nada más, y este es el tendón rotuliano. Y fíjense lo que sucede cuando vemos el cóndilo lateral, el que va de lado, es más alto que el cóndilo medial. Cuando ustedes desplazan la rótula hacia afuera, va a chocar más. Ahí duele. Hacia afuera. Por eso es que duele más, crack, 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 crack. Me agacho, me hinco, no puedo ir a la iglesia. Todo me está sonando. Por eso, porque en su momento este cóndilo lateral más alto choca con la rótula. Y si está mal alineada ya de por sí, que nací con la rótula mal alineada, entonces está peor. Pero nada más sucede eso. Al no tener la suficiente fuerza de cuádriceps, ahí entran los rehabilitadores. Entonces, ¿qué hace? La rótula se sube y al subirse choca más. Y se empiezan a artrodesar, se empiezan a pegar, empieza el proceso degenerativo y se va haciendo uno. Pero porque le duele. Y al dolerme, lo dejo de mover. Sí. Y si lo dejo de mover, entonces va a ocurrir el proceso degenerativo. Ya no flexiono tanto, y a eso nos referíamos hace rato, en lo que es el masaje transversal profundo, que uno de los objetivos es tratar de despegar, movilizar la rótula, y que se hace con terapia manual dentro de rehabilitación física directamente, para mejorar el dolor. El dolor que se presenta por lo regular, de ese 100% que se experimenta de dolor, prácticamente, digamos, un 50% corresponde a otros tejidos y no precisamente al desgaste de cartílagos en este caso. Eso es bien importante que acabas de decir, porque a veces nosotros tenemos unos receptores dentro del hueso, eso es importante comentarlo, y que esos cuando aumentan esa presión y cuando se pierde o se empieza a deformar ese cartílago, se disparan unos neurotransmisores y nos ocasionan dolor. Bien, pero a veces le echamos la culpa todo el tiempo a eso. Y es cierto, a veces son otros ligamentos, el ligamento de la pata de ganso, los ligamentos externos. Lo voy a tener que interrumpir porque vamos a ir ahorita retomamos esto, sí. Con nosotros está el paciente Héctor, el cual es un paciente posoperado
del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Entonces, ahorita el paciente ya terminó de hacer un calentamiento previo antes de las pruebas que le voy a realizar en la pista de pruebas. Entonces, primero observamos cómo sube las escaleras, si hay algún problema para subir las escaleras. Subimos escaleras y también bajamos. En este momento yo voy a valorar la postura del paciente, viendo de frente, por favor, por acá. Juntamos las rodillas, más, juntamos, y vemos que las rodillas están correctamente alineadas, no hay ningún problema. ¿Okay? Ahora vamos a valorar lo que es la marcha. Adelante a la tercera línea blanca, caminamos de frente, normal. ¿Hay alguna molestia, Héctor? ¿No? Ahora de puntitas, por favor. Y aquí estoy valorando también cómo están esas piernas en relación a fuerza, comparada con la extremidad pélvica sana. Mi paciente es evaluado al inicio, durante y después. Es decir, al inicio del tratamiento, postquirúrgico o prequirúrgico o conservador. ¿Sí? En este caso, él es postquirúrgico. En el caso de los adolescentes, hay que tener mucho cuidado con ellos porque están en crecimiento. Hay que cuidarles su cartílago de crecimiento. Entonces, con mucha mayor razón, o sea, todo mundo debe ser evaluado por un especialista. Vamos a hacer una prueba de salto de altura. Puede ser ejercicios en su domicilio específicos para la lesión, en donde uno de los objetivos es de que, en este caso, si es para un fortalecimiento, se sugiere que mejor sea en un gimnasio. Si el paciente tiene algunos implementos de gimnasio, bueno, pues tratamos de adaptarlo a esas circunstancias. O inclusive con objetos que tenga en su casa, va a depender de la lesión que tenga, y entonces la prescripción de ejercicio es la receta médica. Entonces estamos dosificando cómo va a ser la prescripción de ejercicio. Estamos hablando de intensidad, cuánto debe durar su tratamiento, en este caso, y la frecuencia y la modalidad de ejercicio, ¿sí? Que va a ser diferente para cada uno de los pacientes. Es decir, la prescripción de ejercicio debe ser individualizada. El hacer ejercicio no nos garantiza que no vayamos a tener problemas con las rodillas, porque hay otras condicionantes aparte del sedentarismo que nos llevan a tener alguna enfermedad o algún evento lesivo en la rodilla, pero sí nos disminuye muchísimo la posibilidad. Es decir, la degeneración de la rodilla va acompañada con la edad, porque son articulaciones de uso y de carga, y nada carga más que la rodilla en el cuerpo. Pero sí podemos prevenir que tengamos rodillas que sean tan grandes de acorde a nuestra propia edad cronológica. Esto es, que en un momento dado no tengamos una rodilla de 60 años y yo tenga 30 años. Sí sirve empezar a hacer ejercicio a los 40 años, sí sirve empezar ejercicio a los 60 años, pero no va a tener el mismo capital, la misma ganancia que si traemos un hábito sistemático como estilo de vida desde los 12, 14 años, que ya empieza el niño a más que juego, porque primero es un juego predeportivo de tipo recreativo y luego ya pasa a hacer actividades predeportivas más serias como actividad física, como entrenamiento, como ejercicio, y a partir de esa edad deporte ya como tal, ¿no? El gran capacitador de la rodilla, el gran guardián de la rodilla son los músculos del cuádriceps. Si tenemos un cuádriceps fuerte, potente, la rodilla es muy fácil que haga su función de flexoextensión. Que hagan los niños ejercicio, que no lo concentren en un solo tipo de ejercicio, que tengan muy fuertes y bien alineadas sus piernas, que las mamás los lleven a revisar la alineación de las piernas cuando ya sean púberes o ya pasaron la pubertad, para ver si no están demasiado angulados, lo que se llama un valgo, un varo, que vaya a tener anormalidades que los conlleven a tener una lesión por el solo hecho de tener las piernitas chuecas hacia adentro o hacia afuera. Fíjese, dos señalamientos. En el video anterior
otra vez el supuesto especialista dice que calentar, eso no va a funcionar, eso lastima. Y luego los muchachos que están entrenando esta cosa horrible que se llama fútbol americano, están haciendo un paso que es así, que se llama yogi, paso yogi. Ese paso es para hacer condición física, no es para hacer calentamiento. Y cuando están haciendo estiramientos, pues lo están haciendo peor que yo, ¿verdad? Y son muchachos de 20 años. Entonces, eso es sumamente importante, pero lo es más explicar por qué y para qué, doctor. Aquí estábamos platicando precisamente fuera del aire que el concepto de calentamiento no debería utilizarse ya así como una premisa, más bien el estiramiento, el ir estirando. Fíjense bien, ahora que los muchachos, y digo muchachos, que ya se pasan 14 horas a veces al día sentados y nosotros muchas veces sentados, como habíamos comentado, ¿qué sucede así anatómicamente hablando? Tenemos unos músculos lumbares, los paravertebrales, los crurales, en fin, una serie de músculos que de pronto el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco, y de pronto esos músculos se van haciendo más cortitos. En el transcurso del tiempo, como decía el doctor, no es mañana, en el transcurso del tiempo. Cuando esos muchachos se levantan, en automático ya tienen un problema de dolor que tienen que estirarse, tienen que hacer. Pero si aparte de eso le agregamos unos tacones de este vuelo, entonces, ¿qué van a hacer? Van a cortar los gemelos, van a cortar isquiotibiales y van a cortar los que habíamos dicho a nivel lumbar. Consecuentemente, una mujer que sí, le echa muchas ganas. ¿Y cómo te sientes a todo? Estoy muy bien, mira cómo camino bonito. No, sí, se nota que luego estás en tu máximo. El problema es, independientemente que cuánto tiempo les va a durar eso. 15 años, 20 años, vamos a ponerle que aguante. Al final van a tener que venir conmigo con todas las patitas chuecas, las rodillas degeneradas, las caderas no se digan y esa columna destrozada. Ahorita que estábamos viendo a esta muñeca preciosa, embarazadita, tendríamos que valorar una situación, la lordosis normal que todos tenemos. Vean nuestra curvita, esta es lordosis, pero en el embarazo la hiperlordosis gravídica o del embarazo es muy natural, pero aquellas chicas que usan unos taconzotes de este vuelo provocan a su vez un problema de lordosis mayor. Entonces, imagínense, para que se produzca un problema de lordosis, volvemos a lo mismo, tiene que haber el acortamiento anormal de esos músculos. Van a aventar la barriga para adelante, como una embarazadita, y sin que estén embarazadas. Pero entonces se van a volver barrigonas. Y de pronto dicen, tengo que dejar de comer, porque estoy barrigón. Y descuidan todos los demás músculos, incluyendo los abdominales. Entonces se vuelve un círculo vicioso brutal, porque aparte, como que paran mucho las pompas, pero eso nada más es por la hiperlordosis, no es que estén buenísimas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Están acortando, vuelvo a lo mismo, los músculos y usan unos taconzotes. El pie, y ahorita vamos a hablar del pie, cuando cae en equino es como se paran los caballitos, porque así andan, así como caballitos, con todo el respeto, pero andan así, bueno, como caballitos para que vean que... Entonces, en ese momento están causando un gran problema de angulación de tobillo. Para compensar lo que tiene que hacer la rodilla, flexionarse un poquito. Eso. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la cadera? Flexionarse otro poquito, para que puedan sostener todo eso. ¿Y saben lo que le están pegando a su columna, a su cadera, a sus rodillas, y a sus tobillos, y a sus pies? Ahorita que hablemos de pies, van a ver lo que se produce. Sí, incluso esa situación de la hiperlordosis, como se comenta, nos lleva a la pelvis en anteversión, y los fijadores, los ligamentos que se encargan de mantener la unión de vértebra con vértebra, se pueden ir tanto rompiendo o fracturando parcialmente y se pueden desarrollar hasta procesos de listesis.
que se requieren o que terminan en procedimientos quirúrgicos para fijar esa y además situación. de que se van y a que se va lastimar los machacando discos. y los discos se van perdiendo y empezamos a ver nosotros que hay una unión de la alteración fisiológica tanto de la rodilla, cadera y columna, sobre todo los primeros discos vertebrales, de abajo hacia arriba, L4, L5, L5, S1, que son los que se empiezan a degenerar y nosotros en las imágenes pues ya no los vemos bonitos, blanquecinos, ya los vemos oscuritos, negros y empezamos a favorecer todo el proceso degenerativo de esa región o presentar incluso hasta procesos herniados, ¿no? Dijo usted un obstrucciones. término médico que quizá haya que explicar brevemente, listesis. Es el desplazamiento o la pérdida de la alineación de un cuerpo vertebral suprayacente con otro inferior. Entonces, nosotros tenemos una alineación de cuerpos vertebrales. Cuando esto se desplaza hacia el frente o se deslizan o el inverso hacia atrás, a eso se le llama retro o anterolistesis. Retro hacia atrás, antero hacia el frente de listesis. Pero tenemos también aquí preguntas de hombres, ¿no? Que tienen otra problemática. Nos llama Aniel y dice que su esposo trabaja en una renovadora de llantas de trailers y camiones de pasajeros. Todos los días carga llantas de peso aproximado por día media tonelada y apenas lleva un año trabajando y las rodillas se le hinchan tanto que ya no aguanta ni caminar. Fueron al IMSS y solo le dieron paracetamol, los dolores seguían y volvimos a ir al médico y le sacaron una radiografía y le dijeron que ya no tiene cartílago. Ella quiere saber qué puede ser y a dónde pueden ir. Perdón, no escuché la edad. No dice la edad, dice que es un matrimonio joven, solamente dice eso. Es que fíjate que sí, la edad va a ser bien importante para poder determinar qué es lo que está sucediendo. No será lo mismo en una persona después de la quinta, sexta década de la vida que una persona de la segunda, tercera década de la vida. Normalmente las situaciones son distintas. En la primera, en las personas ya después de los 50, 60 años, se habla de un proceso ya degenerativo que ya lleva tiempo, ¿verdad? Sin tampoco dejar que sea la posibilidad de que se haya roto algún ligamento, pero ya es menos común, ya es más frecuente el proceso degenerativo, mientras que en edades jóvenes normalmente sucede lo que platicábamos, los esguinces de rodilla, lesiones parciales de ligamentos o rupturas completas de algunos ligamentos. O hay ¿no? la mala alineación. Si tienen las piernas de charrito como yo, olvídense al cargarla. Claro. Porque entonces ya la carga no está estable. cayendo igual. Por eso le está pegando más a un lado que del otro. Sobre y ahí todo el la fortalecimiento media muscular. tonelada que dice que carga, imagínese, ¿no? Sí. Peor aún. Y además nuestra estructura no está hecha para eso, para cargar tanto. esos kilos. Hay Eso es otros importante entenderlo. empleos que corran este riesgo también y habría una manera de prevenir. Ya ve, por ejemplo, los que suben muebles y todo esto que solo se ponen un cinturón. ¿Sí habría manera de prevenir esto? Sí habría manera siempre y cuando se les mostrara cuáles son la forma de cargar y poner en una articulación en grado cero sin que creamos una tensión. Desde el hecho, por ejemplo, de hincarnos o hacer sentadillas. Tan solo entender eso. La sentadilla no puede rebasar nuestro ángulo. Cuando yo hago una flexión, mi rodilla, voy a hacerlo con el modelo anatómico, mi rodilla, cuando yo hago una sentadilla no puedo hacer estos movimientos, porque lo que hago yo es aumentar la tensión y poner en estrés en esa rodilla. Yo tengo que hacer una sentadilla de esta manera para que el arco del movimiento sea más controlado, pero no llevándola a una flexión máxima cuando yo hago la sentadilla. Y esto es tratando de mantener un eje neutral para que la articulación no sea hipertensa en esa flexión. Pero repito, pues esta situación a veces las compañías o las empresas deberían tener una área en el cual se les diera esa capacitación a los mismos obreros, porque además que les va a funcionar para ellos mismos porque van a alargar el tiempo de su trabajo, ¿verdad? Se van a ahorrar gastos, en más, no solamente es la situación de una mala cultura, sino también hasta beneficios para el mismo empresario. Sí, porque aquí Anaís Vargas, te la comentó Daniel, Sí. dice que ojalá hubiera más opciones porque eso es un círculo vicioso. Dice, voy a la terapia, falta el trabajo, me descuentan y no sé, y las medicinas son muy caras. A esto se refiere usted también, Es ¿no? correcto. Es correcto. Es lo que platicábamos y que creo vamos a dejar un mensajito al final, nos vamos a resolver un poquito en relación a las situaciones de cómo pudiéramos nosotros llevar un mensaje real de dar soluciones de cómo, cuándo, por qué hacer algunos ciertos cambios para toda esta biomecánica y esa ergonomía. Voy a decir algo que puede parecer una tontería, pero estaban hablando de las curvaturas, por ejemplo, cuando hay un peso, cuando hay una mala postura y todo.
Y me estaba acordando a raíz de algunos chismes que salen en la prensa de una conocida del público, creo que se llama Ninel, y el peso de atrás lo está compensando porque se puso las nalgas aquí adelante. ¿Esas curvaturas de compensación o esas compensaciones funcionan? Bueno, no. Lo que tienen que hacer es quitarse lo que se pusieron. Para esas situaciones, sí, definitivamente. En el ámbito de y cuando lo que se ponen es grasa... Hay algo importante, por ejemplo, que hay una transferencia de grasa a diferentes partes del cuerpo con fines estéticos. No es que se lo pongan de fines estéticos, sino que se lo ponen a través de una dieta inadecuada. Y tienen sobrepeso. Porque, por ejemplo, en Veracruz decía un amigo mío, que además es mi padrino, que las jarochas tenían nalgas de repisa. Unos tallecitos así, después una cosa asombrosa, no se podía sentar el niño ahí atrás. Pero obviamente eso se tiene que compensar con algo, porque si no se van hacia atrás. Pues todo el cuerpo esos está pesos? conectado, y lo que hemos estado escuchando a lo largo del programa es eso, doctor. Cuando se descompensa el peso en un lado, obviamente una parte del cuerpo lo carga, y ya sean las rodillas, y las rodillas hacen que entonces choquemos la cadera y entonces ya caminamos, y pues todo es Pero en una estos conexión. casos, por ejemplo, Sandy, hablando de lo que mencionaba el doctor Lamoglia, de esa forma que tiene, esa hiperlordosis, es también parte de una genética que forma parte de una raza. Además, tiene mucho que ver pudiéramos, también. desde el punto de vista musculoesquelético, compensar o tratar de aminorar, llevar en retroversión, por llamar de alguna manera, la parte de la pelvis cuando se va en anteversión, se va hacia adelante, y que hay una pompis paradas, y tratar de llevarla un poquito más al centro, y es tonificando algunos de los músculos que justamente el doctor nos sugería, que es los rectos abdominales, los isquiotibiales, el glúteo mayor, trabajar con los rotadores pelvianos, ¿verdad? Que esos nos permiten a nosotros o nos favorecen la ergonomía, ¿no? Que nos parecen la erección de la columna, y que si nosotros mantenemos esa tensión, esos músculos agonistas y antagonistas de la postura firmes, pues entonces disminuimos la tensión que se está llevando, por ende, por la parte anatómica que nosotros estamos teniendo, que incluso son una de las cosas que se llegan a hacer en la parte de rehabilitación para esos pacientes que tienen una hiperlordosis, que tienen una listesis, y que nosotros deseamos poner en relajación esa pelvis. Bueno, trabajar mucho los rectos anteriores, psoas, trabajar mucho lo que es el cuadrado lumbar, trabajar mucho la parte de la fascia lata, relajar la fascia lata, Doctor, trabajar de los pero autores. ¿cómo trabajamos eso? Hay muchas dudas respecto a qué tipo de ejercicio es el que se debe de hacer. No solo se trabaja con ejercicios. Me gustaría que nos platicara Raquel su caso. Ella hace unos años tuvo un esguince de rodilla y siempre ha realizado actividad física. Hay pacientes que nos han llamado y nos dicen: a mí me duele cuando dejo de hacer ejercicio, me duele el pie o me duele la rodilla. Y pacientes que al contrario, no pueden ejercitarse por el dolor. Pero entonces, ¿qué hacer? Raquel, en tu caso, me decías que hacías mucho ejercicio, actividad. Bueno, sí, practicaba danza folclórica y pues tenía muchas vibraciones, yo digo que en la rodilla. Entonces, ahí me empezó a doler y y ya luego... Y te dijeron que era un esguince. Sí. Después pasaron años de que se trató con el médico ese esguince, y ahora después de 10, 15 años le vuelve a doler la rodilla, y ella dice que hace zumba. Hago zumba y otra vez danza folclórica. Me detectaron cáncer, tengo 65 años. ¿Cáncer en qué parte? ¿Cáncer de qué, señor? ¿O en dónde? ¿Cáncer en dónde? No, cáncer no. Es que me había dicho diabetes. Bueno, diabetes, porque cáncer también me detectaron antes. Pero diabetes. Y pues yo decidí hacer ejercicio cuando me detectaron la diabetes y Pero su duda hoy es, bueno, ¿qué ejercicio puede hacer? Porque la zumba es un tipo de baile que es fuerte. Pero no es zumba, es danza folclórica, Ella ¿no? practicó danza folclórica. Y ahora Lo que pasa muchas veces es que el impacto que se realiza con ese tipo de actividades repercute, como lo han dicho los doctores, directamente en la rodilla. Si además se añade lo que explicaba el doctor con respecto a la alineación de las rótulas, en fin, esa condición sostenida por mucho tiempo va a producir un desgaste prematuro. ¿Qué te parece si le explicamos, regresando, qué tipo de ejercicios se le recomendarían a ella? Isométricos, isotónicos. Ahorita le decimos que regresando lo aclaramos.
Vamos a darle voz a sus llamadas, a sus comentarios. Por favor, ténganos paciencia. Son muchísimas las llamadas y los comentarios que estamos recibiendo. Nuestro invitado les dará aquí recomendaciones de manera general y, por supuesto, les vamos a dar información de los especialistas y de instituciones para que usted pueda acudir. Pero sobre todo, ténganos paciencia. Vamos a leer con mucho gusto ahora algunos de sus comentarios. Nos dice Erika López: operaron a mi hija de 17 años de la rótula, pero el doctor nos dijo que ya no tenía cartílago a los 17 años. Le infiltraron colágeno. Mi pregunta es cómo le funcionó la infiltración y cómo lo puedo saber y si puede regresar a practicar taekwondo. Todo se lo hicieron en el Seguro Social. Ahorita los médicos le van a ir contestando. No Ivonne, dice dónde, porque eso es criminal, ¿eh? ¿Cómo en dónde? No en el dónde, Seguro Social. Pues para que vayan pensando en poner una denuncia a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, porque el invento del colágeno y todo eso está más que comprobado que no sirve para nada. Muy bien, doctor. Esto, y bueno, también que le digan, regresando de leer todos estos comentarios, si puede seguir practicando ejercicio. Nos escribe mucha gente que practica fútbol, que practica taekwondo, todos estos ejercicios de alto impacto, a ver qué pueden hacer. Perdón, Nora, pero el taekwondo no es un ejercicio. Es lo que llaman un deporte de alto impacto. Ya. En donde consiste nada más en patear. Es la cosa más estúpida y absurda que yo he visto en cuanto a tiene tipo de una deporte. Contraparte filosófica muy interesante. Sí, pero la filosofía, imagínese, en un pueblo que ni siquiera sabe cuáles son las raíces, cuál es la etimología de filosofía, ¿no? Espérame, ahorita seguimos panzas, comentando. Déjeme leer comentarios, Doc, porque luego se quejan de que no pero leemos, no ¿sí? es, pero no es un ejercicio. No es un ejercicio, es un pero bueno, deporte. finalmente está impactando al cuerpo, que es lo que estamos Muy diciendo, bien. ¿no? Ivonne Méndez dice: tengo una gran duda. ¿Por qué me truenan las rodillas y los cuboides al mover los pies hacia arriba? Peso 63 kilos y mido 1,63. ¿Qué debo hacer? Esto es en los comentarios de Facebook. En las llamadas, Graciela Martínez nos dice: ¿qué tipo de ejercicios puedo realizar ya que tengo un desgaste de cartílago en las rodillas? Porque ella, además de practicar natación, quiere hacer otro ejercicio. José Luis Solorio dice: tengo problemas en las rodillas, me duelen mucho y siento ardor, pero no sé si se deba a causa de la columna que esté relacionado, ya que tengo 2 hernias y 2 discos desviados. Nos dice Reina Rosas: mi hijo de 14 años padece de las rodillas, ya que desde pequeño ha jugado mucho fútbol. ¿Qué me podrían recomendar los invitados? Aquí también tenemos un testimonio, señora. Ahorita con este testimonio igual le damos respuesta a su pregunta también. Carolina Martínez Herrera dice: ¿qué me pueden recomendar para el dolor de mis talones? Sobre todo cuando camino mucho. Soy una persona muy activa, camino, hago ejercicio, pero por las tardes cuando regreso a casa mis músculos empiezan a enfriar, siento un dolor intenso y agudo en los talones que inicia de abajo hacia arriba, como si me encajaran algo. El médico que me revisó me dijo que probablemente es un espolón, y esto sería para entrar con los problemas de los pies, que también vamos a hablar el día de hoy. Estos comentarios ahorita los especialistas de manera general lo van a orientar, le van a dar respuesta, y ahora lo invito a ver un resumen. Ponga mucha atención porque ya los invitados nos han resuelto algunas de las dudas que tenemos, y después un sondeo para conocer si la gente sabe para qué se utilizan las plantillas y en qué casos se deben utilizar. El 80% de los pacientes que me llegan es por un problema de rodillas. La rodilla es la articulación más voluminosa en relación al cuerpo humano. Y la que más se golpea y la que más se lesiona. La repercusión de un apoyo, de un mal apoyo que se llega a dar, pues es una repercusión que no solamente queda en el tobillo, que trasciende a la rodilla, que cuando la rodilla chilla, la cadera grita. Porque de alguna forma tenemos un mal apoyo y vamos a presentar un dolor también en la parte de la cadera. Los deportistas de alto rendimiento es necesario hacer stretching, hacer estiramientos y terminar con estiramientos. Se rehabilita finalmente la zona que se lastima y se trata a todo nivel, desde la parte nerviosa, digamos, con la aplicación de ciertas técnicas como la electroterapia, por ejemplo. Masaje transversal profundo, que uno de los objetivos es tratar de despegar, movilizar la rótula, y que se hace con terapia manual dentro de rehabilitación física directamente para mejorar el dolor. ¿Alguna ocasión te han recomendado el uso de las plantillas? No. Oye, ¿te imaginas que requiera de plantillas? Pues no lo creo, porque camina bien, utiliza bien sus zapatos.
no creo. ¿Y tú entonces en este momento las utilizas? Sí, ¿Y qué tal? ¿Son cómodas o incómodas? cómoda. ¿Y sientes que te han ayudado para caminar mejor? Sí, Durante 3 años aproximadamente tuvo que utilizar ¿qué? Zapatos ortopédicos. Zapato ortopédico con plantilla. También yo compro el zapatito que supuestamente tiene antichoque y para fortalecer o darle firmeza al talón y a la planta del pie. Bueno, más adelante hay una cápsula en donde también viene más información sobre las plantillas, por si también tiene usted alguna duda, háganosla saber. Pero nos quedábamos escuchando todos los comentarios, las dudas del público, el testimonio de Raquel y otro testimonio más que están relacionados sobre todo en cuanto a la actividad física. ¿Cuál es la actividad que sí podemos hacer o que se nos recomienda hacer para no impactar nuestras rodillas, nuestro cuerpo y no causar un daño más grande? Aquí me gustaría que, bueno, ahorita que le respondan a Raquel cuál es la recomendación y unirla con la que tenemos aquí de Tania, porque ella practicó durante muchos años y muchas horas fútbol rápido. ¿Y esto te ocasionó qué? Bueno, empecé a tener problemas con dolores. Fui con el médico y el cual me atendió, me dijo que era vulgarmente una torcedura. En sí me dijo que no había ningún problema. Pasó tiempo, igual con los mismos dolores, igual me decía, es que te volviste a torcer. Entonces ya, bueno... Perdón, ¿y qué recomendaba este genio de la ortopedia? Pues en sí nada más me dijo que hiciera... ¿Que te destorcieras o qué? Pues más que nada me dijo que hiciera como trabajos, bueno, musculares. ¿Te mandó algunos ejercicios? Ajá, exactamente, o algún antiinflamatorio, algún medicamento? Sí, ¿no? y desinflamatorios más que nada. Y igual, bueno, quisiera ejercicios en los que pudiera, bueno, rehabilitar la parte muscular, ¿no? ¿La parte muscular de dónde? Del pie, o del sea, pie, porque ella, bueno, le dijeron que tenías esguinces. Ajá, esguinces. Ya, o sea, estamos hablando de diferenciar hueso y músculo. Pero también quiero aclarar que ella jugaba entre 6 y 8 partidos al día. Estamos hablando de un ejercicio, bueno, muy fuerte, un impacto para el cuerpo muy fuerte. Entonces, ¿en este momento sigues jugando o ya no pudiste jugar? No, ya no. Ahorita, bueno, como también tuve ya otras actividades, me impidieron seguir jugando. Además de que también el dolor ya era demasiado. Obviamente ya pasó tiempo, pasaron alrededor de 5 o 6 años, en los que yo ya de plano, bueno, ya fue un desgaste mayor. Y ahorita yo ya tengo, bueno, me llegaron a comentar los médicos especialistas ya por el dolor que ya no podía, que se me estaba calcificando la articulación y que más que nada me dijeron que como ya era algo crónico, que en sí ya lo único que me recomendaban ya era operarme. Entonces no sé si ustedes me puedan recomendar alguna o exista alguna otra posibilidad para poder... A ver, se te estaba calcificando la articulación. ¿Cuál? La principal, astrálogo calcáneo. Bueno, entonces en el caso de ella específico vamos también a responderle, pero en cuanto a la actividad, veíamos que se le recomendó a Raquel que, bueno, se le dijo que el Zumba era de alto impacto, decía Daniel, y decías otro tipo de ejercicios que serían más recomendables para ella y para otros adultos. Y también en el caso del fútbol, soccer, con tanto exceso, porque pues son muchas horas y muchos partidos, ¿qué podría hacerse? Sí, hay opciones varias. De hecho, desgraciadamente muchas de las condiciones que se presentan en la mayoría de las personas es por ignorancia, en el buen sentido, porque no saben bien cómo realizar ciertos movimientos. Y en el caso, por ejemplo, de las rodillas, en el caso de la señora que tiene este desgaste por la práctica de la danza folclórica, el zumba, etcétera, todo lo que implica un impacto, así sea caminar, va a reflejar finalmente sobre esa zona de las rodillas. De manera que hay ejercicios que sirven para fortalecer, en este caso, los cuádriceps, los bíceps crurales, los gemelos, que no implican una flexión, que se puede hacer con la misma fuerza de la musculatura, aplicando una tensión sostenida, por ejemplo, apretar un músculo. Ese es un ejercicio de fortalecimiento que, por ejemplo,
podríamos hacer para fortalecer el bíceps una flexión con peso, que es como lo típico y lo que casi todo el mundo hace cuando quiere fortalecer esta zona. Simplemente la pura tensión dinámica que se realiza con el tensionar la musculatura es suficiente para un estímulo que fortalezca. Finalmente no estamos buscando aumento de volumen o definición, sino fortalecimiento para que entonces pueda soportar o darle sustento a esa articulación, en este caso de la rodilla. Entonces, hay ejercicios muy simples que inclusive se hacen bajo el agua, se hacen sobre la superficie también, y que son movimientos que no implican la flexión de la rodilla. ¿Pero tiene que ir con un especialista o los pueden hacer ellas así en casa? Los pueden hacer ellos en su casa, son muy simples, no necesitan nada más que su cuerpo y quizás una superficie en la que apoyarse mientras va desarrollando el equilibrio. Pero son ejercicios muy sencillos, por ejemplo, para fortalecer el cuádriceps, que es una de las musculatura que soportan y que dan sustento a la rodilla. Puede usted de pie levantar la pierna recta, ojalá formando un ángulo de 90 grados con respecto a la otra, y la tensión inmediatamente se va a trasladar hacia esta parte del muslo sin necesidad de hacer una flexión o una extensión que implique ya un movimiento de carga sobre la rodilla y que además implique una tensión extra quizás a los ligamentos, tendones y otros tejidos blandos. La cápsula sinovial también produce dolor, no nada más se produce cuando se rompe o se esguinza un ligamento, cuando se inflama un tendón, también hay dolores que tienen que ver con esa cápsula articular, y muchas veces ese mismo desgaste se produce, entre otras cosas, por el simple hecho de no tomar agua. Cuando no toma agua, también hay una deficiencia en la producción de líquido sinovial. Se produce con el movimiento y necesita el movimiento la articulación. Cuando le mandan ejercicios para fortalecer la rodilla, implica fortalecimiento más que nada de la musculatura que la rodea. Estiramientos tienen que incorporarse dentro de una rutina diaria. Los ejercicios ideales pueden ser, por ejemplo, las prácticas ahora de pilates, de yoga, hay ciertos ejercicios de yoga que tal vez no serían indicados, pero para eso necesitaría usted también decirle al instructor el problema para que le proyecte un ejercicio adecuado. Pero es más que nada eso, fortalecimiento y estiramiento para mantener la zona flexible, sobre todo flexible, que no pierdan esa capacidad de contraerse y volver finalmente a un estado relajado pero con tono. Y toda esa combinación de cosas que se va haciendo hábito se va dando a través del tiempo. Por eso la rehabilitación física es algo que puede tomar mucho tiempo. Y en el caso de Tania, doctor Mejía. Bueno, nada más agregando un poquito. Yo siempre les digo, normalmente cuando nos sentamos a 90 grados la rodilla. Bueno, pues ustedes cuando comiencen a hacer el ejercicio, pongan la rodilla a 45 grados. Ya nada más con eso, ya nada más con eso hay un aumento del tono a nivel de cuádriceps. Pero si aparte de eso hacen una dorsiflexión significa llevar el pie hasta el fondo, hasta acá, van ustedes a sentir el jalón aquí y aquí. 45 grados y en dorsiflexión. Y ya nada más con eso, si todavía logran levantarlo, no saben el ejercicio que están haciendo. Nada más con eso, sin peso y sin doblarla todo. Nada más desde ahí y háganlo. Entonces eso también les va a funcionar. Pero si aparte de eso, ya lo pusieron a 45, hicieron la dorsiflexión, ahora traten de meter el pie. Y y ahí vamos a trabajar otro grupo muscular. Hacerlo hacia adentro y súbanlo. Y aguanten, cuenten hasta 5 y bájenle. ¡Wow! Y después lo pueden hacer paralelo, los dos pies, obviamente. Pues si yo me voy para acá, pero... Entonces, y ya después pueden hacer inclusive igual, 45, dorsiflexión, y háganlo hacia afuera. Y jalen. Ese es más fácil. Entonces es mucho más fácil que el de adentro. Pero fíjense, no tuvieron que flexionarse, no tuvieron que... Nada más a 45 grados acordarse. Y lo pueden hacer todos los días. Y se van a sentir riquísimos. Entonces, y hablando allá con esta mujer. Y de todas las personas que escribieron y llamaron que hacen deporte o actividades ya además como en una rutina, había una persona que practicaba básquetbol, ¿qué le diría? Fíjense que ahí yo sí quiero hacer mucho énfasis
que el ejercicio, por ende, de una disciplina X, la que quieran, penosamente o lamentablemente, por la forma que se está haciendo, llevan a consecuencias tarde o temprano. Los futbolistas, por los dribbling que hacen, nos van a generar. ¿Cuándo han visto un futbolista que tenga las rodillas en X? Es todo lo contrario. Se les hacen, ¿no? Entonces, y se crean lesiones de meniscos. Garrincha la tenía en W. En W. Los basquetbolistas, ellos van a tener mucho problema en la cintura y en la espalda por los brincos y toda la tensión de rodilla. Entonces, todos los deportes de alto rendimiento, de ejercicios a la larga, van a llevar a un proceso degenerativo. Lo importante aquí será hacer ejercicio tónico, tal y cual como se estaban mencionando. Hay unos ejercicios de rehabilitación que se llaman técnica Messiers, que eso nos permite mucho trabajar unos ejercicios tónicos sin necesidad de estar haciendo cargas de pesos externos que en casa se pueden hacer y que mejoramos todas las condiciones. Vamos a eso y faltó lo de Tania. Así es. Las plantillas son unas órtesis, tienen su función. Existe una controversia en el uso de las plantillas, sobre todo en los niños. Las funciones de las plantillas, en realidad, la primera son como confort. Lo ocupamos mucho para niños que tienen algún tipo de problemas o adultos que tienen algún tipo de problemas de dolor al caminar, al hacer algún tipo de actividad física, y su uso primordial va encaminado a esto. Ahora bien, hay otro tipo de funciones muy variadas, arreglar las discrepancias, las diferencias de una pierna y otra. Con una plantilla nosotros podemos solucionar este problema hasta 2 o 3 centímetros siendo bien tolerado. Ya después de eso se requiere otro tipo de tratamientos, pero una plantilla nos puede compensar esto. Algo importante en el caso de los pies planos es que no funcionan para componer el pie plano, que mucha gente tiene esa idea, que ocupando la plantilla te vas a componer. No, la plantilla te va a funcionar para quitar tus síntomas de un pie plano y que puedas hacer tus actividades de la vida diaria de una mejor manera. Para que esto funcione, tienen que estar bien indicadas, hay que hacer una adecuada evaluación del paciente, hay que verlo caminar descalzo, hay que ver cómo apoya ese pie y ver la movilidad de sus articulaciones para saber si una plantilla le va a funcionar, y si una plantilla sí va a funcionar, qué tipo de características tiene que tener para que esto funcione. Hay muchos tipos de material del uso de plantillas. Ahora las plantillas que se indican son cada vez más suaves. Antes se ocupaban plantillas de un tipo plástico que ya casi están en desuso, aunque todavía hay quienes las mandan, casi están en desuso. Entonces, dependiendo del material es el tipo de duración. Actualmente hay un material que se llama Pelite, que es un poquito más resistente y más flexible y le permite una duración mayor al pie. Y aproximadamente, y dependiendo del uso también, está el uso como de 4 meses aproximadamente. Antes te decían las abuelas, y todavía te dicen las abuelas, que eso es un zapato duro, de bota. Ya decimos ahora que, bueno, sabemos que esto ya no es cierto. Ahora les decimos a los papás que el calzado que tienen que usar los niños es un zapato suave, que sea flexible, a lo mejor con un soporte leve en la zona del talón, sin ser precisamente una bota, pero la suela tiene que ser suave y flexible para permitir que el pie tenga sus movimientos naturales y que poco a poco se vaya fortaleciendo. La mayoría de los tratamientos iniciales del pie plano, también del adulto, es con una plantilla, y dependiendo de esa evolución sabemos si eso es suficiente o requiere de algún otro tipo de tratamiento, en este caso una cirugía. Las enfermedades de los pies, esas sí están cañón, aparte de las de la rodilla, ¿eh? Y yo creo que si algo molesta y quita hasta el estado de ánimo correcto, es que le duelan a uno los pies. Molesta casi tanto como el dolor de cabeza. No. Pero el dolor de pies es... De los pies. Sí. Que usemos zapatos. Ese es el primer error. Ya lo dijo el Tarahumara que corría la maratón, que no pudo hacerlo bien porque se puso zapatos. Diseñados, pero... Sí. Fíjense bien. Esto es un pie normalito. Pie. Estamos hablando del pie nada más como medio y antepié. Si lo vamos así como abanico, pues es una chulada de pie. Pero ¿qué sucede si nosotros nos ponemos un zapato puntiagudo? Entonces,
precisamente estas dos falanges del primer dedo se van hacia afuera. Las dos falanges del quinto se van hacia adentro. Estos 3 dedos, entonces, al estar apachurrados, se tienen que subir y hacer, entonces, unos dedos en martillo. Pero al subirse, entonces, estas primeras falanges empujan a las cabezas de estos metatarsianos. Y entonces se bajan. Se cae el arco transverso, que aquí, no sé si alcanza a ver la cámara, esto es un arco transverso. Y aquí de pronto nosotros, la mayor parte lo tenemos hundido. De ahí se nos forman unos callos, que todas las mujeres van al podólogo indefectiblemente para que les quiten estos callos. Cuando lo que deberían haber hecho era no usar zapato puntiagudo, hacer ejercicios de dedos y de pies, evitar que se les subieran estos y se formaran callos. La palabra callo no debería existir en ninguna parte, ningún diccionario, no debería existir. Cuando ya está caído este arco, entonces alteramos nuestra marcha, pero además le ponemos en un super tacón. Si nosotros vemos así, pesemos 80 kilos, vamos a suponer, si le quitamos los tacones a nuestro zapato, el talón cargaría los 80 kilos. Pero si de pronto lo pusiera yo en ángulo recto, el talón posterior y el talón anterior, que también se llama el arco transverso, cargaría 45 y 35. Si yo le pongo 2 centímetros de altura al tacón, 40 y 40. Pero si yo lo pongo en equino, como decíamos, aquí van a cargar los 80 kilos. Entonces todo eso va a ir alterando tobillo, articulación, la precisamente astragalocalcánea, la tibio-astragalínea y todo lo que se te quiera. Entonces, desde ahí, ¿alguien te hizo una medición radiográfica de miembros inferiores? ¿Vio cómo estaba la angulación de tus rodillas? ¿Vio cómo estaba la angulación de tus talones? Porque en un momento dado, el talón se puede ir en varo y el talón se puede ir en valgo. ¿Vieron acaso cómo estabas alineado de tus piecitos? Decir, ¿se está calcificando la articulación? A mí se me hace, digo, doctor, yo no. Pues es una tontería. Sí, no está así tan sencillo esa situación. Y a tu edad. Sobre todo desde la edad, sí. Eso, si tú tuvieras eso, tú tienes que tener calcificaciones en la mayor parte de las articulaciones. Porque ya es un problema congénito y de una enfermedad muy especial, que no es el caso ni hay que llamarle por su nombre. Entonces, todo comienza, ya lo dijo aquí el jefe, todo comienza desde el pie. Entonces, si no tenemos siquiera una buena sustentación, entonces vamos a tener problemas. Nada más, fíjense bien, el 10% del 100, solamente el 10% tiene problemas de pies cuando nacemos. El 90% restante, nosotros nos lo provocamos. Nosotros lo adquirimos con algún mal zapato, mal hábito, mal deporte, actividad, mal caminado, mal diagnóstico, mal todo. 90%. Aquí Vero nos puede contar, a ella le duele mucho el pie izquierdo, pero no logra detectar por qué y tampoco tiene una relación directa con alguna actividad física. Sí, de repente me empezó a doler mucho el pie. Por mi trabajo yo tenía que caminar mucho. Debido al dolor, pues acudí al médico, al ortopedista, en este caso, en el Hospital General me atendieron, y el médico ortopedista únicamente me pidió que caminara descalza para ver cómo caminaba, me pidió que me pusiera en puntillas para también revisar algo, y posteriormente únicamente me mandó plantillas, no me dijo que tenía, no me dio ningún diagnóstico como tal, y después de un tiempo de utilizar las plantillas de como que será 3-4 meses, el dolor en lugar de ir reduciéndose, empezó a aumentar, ¿no? Y me empezó a doler mucho. La voy a más. interrumpir un segundo nada más. ¿Qué parte del pie le dolía? Esta parte de aquí. Es el talón, ¿cómo lo llamo, doctor? Entre el talón y el pie. ¿El calcáneo? ¿O a la enfrente? De enfrente. Acá. De esta parte de enfrente, pero dice que ahora ya se le está extendiendo hasta la rodilla y la cadera. Por el dolor. El dolor inicia aquí, sobre todo cuando me quedo de pie en un solo lugar.
me empieza a doler demasiado y el dolor se extiende por toda mi pierna hasta arriba. Dice que nunca ha usado tacones, doctor. Yo nunca he usado tacones. En aquel entonces utilizaba una bota. No era tampoco así demasiado pesada. Yo considero que no era pesada mi bota al caminar. Pero lo que me dijeron fue que yo pisaba mal. Eso fue lo único que me dijo. Y me lo dijo la doctora de rehabilitación, porque yo acudí además por otro problema articular en mano. Inflamación primero tendinitis y después inflamación en el nervio cubital. Fueron los 2 diagnósticos que me dieron. Me mandaron desinflamatorio para esa articulación y ejercicios. ¿Es diestra? Perdón. ¿O Sí. zurda? Sí, soy ¿Y diestra. usa el mouse? Sí, de la computadora. Y bueno, Perdón, también. ¿y en esa época había tenido un súbito aumento de peso por lo que fuera? Hubo una época en que sí aumenté de peso, pero en el momento en el que yo acudí por la lesión del pie, por el dolor del pie, ya había yo bajado mucho de peso. Entonces por eso no lo relacioné yo con sobrepeso o eso, porque cuando tuve un poco de sobrepeso no tuve nunca ese tipo de problemas. Me llama la atención lo que no hicieron con Tania. ¿A usted sí le hicieron radiografías de su columna? No me mandaron a hacer ¿Le tomaron ningún medidas estudio. de sus piernas? No, de nada. ¿What? No. Únicamente me hicieron caminar descalza y pararme de puntillas y fue lo único que me hice. O sea, no checaron nada más. El pie se divide en 3. Retropié, medio pie y antepié. El dolor, según así, tú me dices, aquí adelante. Bueno, pues aquí es en medio. Aquí es en medio, es el medio pie. Puede ser 2 cosas. Primero, una fascitis plantar, porque es precisamente la gran liga que sostiene el arco soporte longitudinal. Segundo, puede ser un problema de primera cuña o de escafoides que congénitamente se pudieron haber caído congénitamente y que ahora está causando esa problemática. Ahora, puede ser un problema de arco transverso, como decíamos, que tu arco transverso sea mucho más bajo que muchos y está ocasionando ese dolor. Me llama la atención que sea nada más de un solo lado. Por eso es que quizá sí sea ya algo muy específico que nada más sea de un solo lado. Sí, efectivamente, incluso yo quisiera ahí, también tomar en cuenta que el músculo tibial posterior nos puede estar creando también dolor y por eso tú lo puedes estar sintiendo de forma ascendente y que va a mantener, que es uno de los músculos que ayuda también a mantener el arco del pie longitudinal largo. Hay un músculo también muy importante que es el sóleo. Este sóleo es el principal que mantiene la carga y que se va en la parte posterior y que habría que ver de qué lado de tu piecito te molesta. Si la parte lateral externa, pues estamos hablando entonces del tibial posterior, ¿no? Y si fuera de la parte interna, pues más bien sería sóleo, o bien en la parte anterior, pues el tibial anterior, que tendríamos que ir viendo por la forma de la marcha que estás llevando. Lo que busca el cuerpo es tratar de ya no volver a ejercer ese dolor y entonces tu pie se acomoda. Tu pie es una hojita que se debe de mover en este sentido. Si el pie está fijo, todo lo fijo en el pie te crea una repercusión severa en toda la parte de la estructura. Tu pie tiene que mantenerse haciendo estos movimientos. El calzado te quita esos movimientos. Por eso es que decía el doctor que el primer error era utilizar calzado. Nosotros no deberíamos de utilizar calzado para favorecer toda la fisiología y la biomecánica del pie. Nosotros tenemos 3 apoyos muy importantes. Que se habla de dos anteriores, que son 2 en el primero y en el quinto, y en la parte posterior en el calcáneo. Entonces, si esos apoyos no son idóneos, si no están llevándose, se crea problema. En osteopatía decimos que todavía crean 2 apoyos posteriores, 2 anteriores y la parte 2 laterales, en el borde interno y en el borde externo del calcáneo, donde se llevan los 2 apoyos y los 4 apoyos, que es la otra teoría que existe de los apoyos. Pero cuando estos se crean alteración, nos crean problemas. Sí es muy importante lo que está comentando el doctor. Si no hay unas mediciones, si no hay algo
objetivo de lo que tú estás presentando, pues entonces difícilmente es hacer un diagnóstico. ¿Qué estudios se tenemos le diagnóstico. recomendarían a ella y a las personas que nos han llamado? ¿Son las radiografías? Es que cada quien tiene su patología. Posiblemente le tomaríamos a ella lateral de pie con apoyo. Dorso plantar con apoyo. Y entonces sí ver cómo está alineado tobillo con rodilla. Sí, tenemos que ver todo. Ahora, clínicamente y radiográficamente está más acortada de un lado. El doctor lo acaba de decir, el organismo busca equilibrio. Y si de pronto me están lastimando de esto, me voy a recargar de este. Sí. Viceversa, Por eso me le recargo duele de este. también. Y entonces de pronto comienza a verse el hombro más caído, tu columna, tu cadera. Exacto. Y ahora algo bien curioso, puede ser que ese dolor que me duela es por hiperfunción, porque realmente la lesión es lado contrario. El lado contrario. Es que de hecho yo sí siento como que me inclino más hacia la izquierda, sí lo siento y trato yo incluso está compensando. de compensarlo un poco y me muevo para tratar como de... No, ahorita de está compensar, sentada de así, equilibrarme. la cadera apoyada hacia la izquierda Sí. y luego hay una curvatura de compensación Ahorita lo hacia la estamos viendo derecha. desde- No, desde sí, aquí y se yo ve lo bien. siento, yo lo percibo y En el caso cuando de lo Tania hago no se consciente nota me eso. muevo. De hecho, algo que también quería preguntarles es si me tendrían que hacer algún estudio adicional para ver si me hace falta pues algún nutriente, ¿no? Eso es Potasio, otro. Ese es otro tema bien importante, la bioquímica y toda la parte de lo que requiere el hueso. A veces nosotros nada más nos vamos con la idea de que necesitamos puro calcio. Y toda la bioquímica del hueso no es el calcio. Tenemos hormonas estimuladoras del calcio, hormonas fijadoras, propulsoras, células que aminoácidos que se encargan de meter el zinc, fósforo, magnesio, manganeso, cobalto, utilizar la calcitonina, vitamina C. Todo esto, serie de minerales, se requieren para que haya un adecuado ingreso del calcio a la célula. Y que eso es lo que se habla mucho de la nutrición idónea de esta parte. Pero no nada más eso hay que consumir. Las proteínas influyen mucho para que también los ligamentos y músculos no se creen lesiones cuando tengo yo una sobredemanda de actividad física, llamémoslos deportistas de alto rendimiento, que a veces nos dedicamos a correr o a hacer ejercicio, pero nada de nutrición. Y entonces eso favorece que después empiezan a aparecer lesiones, pero es por fatiga muscular o por cansancio, por deficiencia o por una falta de nutrientes, y que eso no nos permite que ese músculo se mantenga rígido y fuerte, ¿no? Entonces, no solamente es la parte biomecánica, es muy importante la parte de nutrimentos que se requiere necesariamente Sí, eso manejar. me refería yo cuando Por preguntaba ejemplo, de los estudios que se Si había le preguntan de a la hacer. señora que se está durmiendo ahorita, que yo platiqué con ella en un corte, ella dijo que le habían dicho que en el ISSSTE, que sus rodillas ya no tenían remedio, pero que para mejorar era solamente comiendo nopalitos. No palitos. Yo no sé si los nopalitos tengan algún efecto en esto. O los médicos del ISSSTE que se dedican a estas cosas. Estas cuestiones más. Fueron de criadas control de la con natalidad. nopalitos a pesar de Sí. provenir de uno. Tienes toda la razón. Habrá que hacerte un estudio de fisiología de todo tipo, precisamente para determinar. Y sabiéndote, yo podría decir que estás hipotiroidea. Nada más con ver. Entonces, Hay que hacer un Habría profundo que ver. análisis. Para empezar. Vamos Habría a que hacer ver. una pausa y volvemos, Nora, para que nos digas qué nos ha dicho la gente en las redes. Claro que sí. Gracias por seguir con nosotros, ya es el último bloque, el día de mañana hay más diálogos a las 9:30 de la mañana y el tema será uno que usted nos ha estado solicitando muchísimo, es síndrome, cómo saber si mi hijo tiene TDA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El día de mañana nos van a decir cómo se realiza un buen diagnóstico porque desafortunadamente está sobrediagnosticado y ahora todos los pequeños que son un poco rebeldes en el salón o que no hacen tanto caso a los profesores, de inmediato se les quiere catalogar con niños con TDA. No es así, mañana sabremos cómo es el diagnóstico y los tratamientos a las 9:30 de la mañana y tenemos aquí una persona de Neuróticos Anónimos, por supuesto, el nombre lo dice, anónimamente nos va a dar una invitación para que todos los que estén interesados, por favor, asistan. Buenos días, ¿cuál es la invitación?
Gracias, buenos días. El movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, los invita el día de hoy, 26 de agosto, a las 5 de la tarde a una junta pública de información sobre neurosis. Va a ser en el Auditorio Nacional. Bueno, pues toda la información la pueden tener aquí en el programa, así como los números telefónicos de todos nuestros grupos. Pues te agradecemos mucho la invitación. Hoy a las 5 de la tarde los teléfonos están apareciendo en pantalla, así que si usted está interesado, pues el día de hoy es de manera gratuita. La entrada es libre. Entrada gratuita. libre, así que aproveche a las 5 de la tarde. Ahora vamos a ver un resumen para conocer. Perdón, pero hay que aclarar que la información se puede ampliar a todas las personas que acuden al auditorio, porque hay compañeros que tienen el servicio de dar información antes de que empiece la junta y después la junta es precisamente de información al público. Saludos a Manuel, por favor, me dan un abrazo. Gracias. Pues ahí está hecha la invitación. ¿Son 38 o 36? 36 años que cumple el movimiento. Gracias al Poder Superior y a ustedes. Muchas gracias por su oportunidad. Pues bueno, aproveche de verdad para que asista, va a haber mucha información, como lo dijo el doctor Lamogley, nuestra invitada, y ahora vamos a ver más información sobre el tema del día de hoy. La lordosis normal que todos tenemos, vean nuestra curvita, esta es lordosis. Pero aquellas chicas que usan unos taconzotes de este vuelo provocan a su vez un problema de lordosis mayor. Los ligamentos que se encargan de mantener la unión de vértebra con vértebra se pueden ir tanto rompiendo o fracturando parcialmente y se pueden desarrollar hasta procesos de listesis. Mi rodilla, cuando yo hago una sentadilla, no puedo hacer estos movimientos, porque lo que hago yo es aumentar la tensión y poner en estrés en esa rodilla. Muchas de las condiciones que se presentan en la mayoría de las personas es por ignorancia, en el buen sentido. Todo lo que implica un impacto, así sea caminar, va a reflejar finalmente sobre esa zona de las rodillas. Para fortalecer la rodilla implica fortalecimiento más que nada de la musculatura que la rodea. Estiramientos tienen que incorporarse dentro de una rutina diaria. Ejercicios ideales pueden ser, por ejemplo, las prácticas ahora de pilates, de yoga. Todos los deportes de alto rendimiento, de ejercicios a la larga, van a llevar a un proceso degenerativo. Estamos en el Museo del Calzado Borseguí. Se fundó en el año 1991. Tiene aproximadamente 10,000 piezas, 5,000 en tamaño natural y 5,000 en miniatura. Nuestra exposición inicia con los zapatos del siglo III a.C., iniciando con la de los faraones, que eran de oro. Sus sandalias eran completamente de oro para diferenciarlos de los demás. En el siglo X de nuestra era, en China usaban estos deformadores de pies, que los hacían de 7 centímetros para la gente de clase alta o para jóvenes que querían lucir más estéticas. Luis XIV fue el primer hombre en usar tacones, incluso antes que las mujeres. En el siglo XIX se empezaron a usar unos zapatos que se llaman babuchas, que son estos que se muestran aquí arriba. Tienen la punta entre más larga, que eran gente más importante. Para poderlos usar tenías que sostenerlos con una cadena a tu hombro. Si eran muy largos, si eran muy pequeños, los podías usar así normalmente. En el siglo XIX en la India empezaron a usar estos zapatos, que son de madera. Eran más que nada para entrar al baño, como aquí se puede mostrar, para no ensuciarse, o para fiestas. Eran demasiado altos y así no se tenían que estar preocupando por la limpieza de los pies. Los indios americanos usaban estos zapatos tejidos por ellos de diferentes animales. Eran los zapatos y las botas que usaban los jefes de las grandes tribus. Y en China se seguían deformando los pies, y aquí hay unos botines que usaban los niños para que desde una temprana edad pudieran encogerle los pies, y sus pies medían desde 5 o 4 centímetros. En 1890 se usaron las botas victorianas. En estas las mujeres se vendaban los pies para que quedaran bien las botas, y se usaban unas pinzas para poderlas amarrar muy fuerte, para que quedaran sumamente delgados las piernas o lo que son los tobillos. En el año de 1940 se inicia la evolución del tacón, que es usándolo desde muy baja altura, pero las mujeres, para hacer más grande la estética de ellas mismas, empezaban a usarlo con mayor altura,
Esto significó que había tacones muy pequeños, pero las mujeres que querían ser demasiado bellas usaban unos hasta de 15 centímetros, lo que les deformaba el pie y les hacía que el metatarso se doblara demasiado y empezaban a caminar ya casi siempre de puntitas. La altura es la que deforma el pie. Las mujeres actuales aún pueden sufrir esas deformaciones. Es tanta el interés del público por este tema que de veras yo quiero pedirle, pues, con énfasis a nuestras productoras si nos permitieran hacer una segunda parte de este tema, porque no se han respondido ni la mitad de las preguntas y además no hemos hablado de tratamiento. ¿Y sabe Entonces, qué, doctor? Tenemos 225 comentarios en Facebook y bueno, sí están pidiendo orientación y como 150 llamadas y les ofrecemos nuevamente una disculpa, pero si nos dejaran hacer, ahí usted diga. Una segunda parte, pero una no segunda sé si parte. nuestros invitados de lujo pudieran importantísimo venir. hablarlos, Una de puras preguntas y respuestas, sí, de darle verdad, salida porque a todos. falta todo lo del tratamiento, pero vamos bueno, a planearlo, doctor. vamos ¿Qué te dice rápidamente. Nora? Vamos con las llamadas, ¿les Algunas, parece? ajá. Les leo unas y breve la respuesta. Dice León Bello Castro de Jalisco, saludos a Jalisco, dice, la glucosamina es buena para las articulaciones, ya que muchos médicos la recomiendan. Ya habíamos dicho en otros. Pero igual no nos han visto, doctor, por eso pregunta nuevamente, ¿es buena? Sulfato de glucosamina, condroitin sulfato, hialuronato, son retardadores del desgaste del cartílago. No van a ser ni cartílago nuevo, ni van retardadores. Dice Rocío Lara González, a mi mamá le duele mucho la rodilla, la tiene hinchada y ya no puede caminar, el doctor solo le da calmantes. ¿Qué le pueden recomendar ustedes? Pues es lo primero cambiar de médico. Hay que empezar por lo primero. ¿Hay muchos ortopedistas en el país? Sí. ¿Sí? Sí, vemos ahorita cerca de 4,000. Pero no son Pero muchos, no lo yo suficientes, creo. ¿no? Bueno, 4,000 de los que están registrados. Colegiados. ¿No? Sí. Nora, eso, la persona que escribe, ¿le duele en reposo o al caminar? Híjole, ya tanto no nos dijo solo Lo que pasa les es que, duele. por ejemplo, Lenin, lo curioso es que a él le duele en reposo, la rodilla. Entonces también eso distingue del... Y hay un supongo, del pequeñito aquí de diagnóstico. 15 años también, que dice su mamá que también se le queda trabada la rodilla, también como dice Sandra, cuando está sentado, se levanta y ya no puede pararse bien. Pero ¿cuántas horas está sentado frente a la computadora este niño y cuántas horas está frente a la computadora Lenin? Yo tengo un caso de un chamaco que pasa más de 20 horas en la computadora, ya se las pudimos reducir a 6. Yo actualmente paso en el trabajo, pasaba en el trabajo 8 horas sentado frente a la computadora. ¿En qué tipo de silla y con qué inclinación? Sillas de las acolchonadas que nos daban en la oficina y rectas totalmente de espalda. Bueno, esa es la posición en que yo la ponía. ¿Y usted podía estar así sentado cómodamente o tiene que estar así? No, podíamos ponernos cómodos. ¿Y alcanzan el teclado? Ajá, y alcanzábamos el teclado. El único problema es de que nos cansábamos mucho. Entonces a veces sí nos acostábamos, nos poníamos recto. Mi posición es ponerla recta para trabajar. Dice que aquí... Perdón, ¿y el sobrepeso ayuda para esto? No, ese es otro problema que yo tengo. Yo tengo sobrepeso desde hace mucho tiempo. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 30 años. Desde los 16 años empecé a hacer gimnasio. Me he estado en dietas, subo, bajo de peso. Actualmente hago una actividad de un grupo de rescate. Los domingos nos juntamos a entrenar. Me recomendaron ponerme en condición, bajar un poco de peso y si no hago ejercicio mínimo caminar. ¿Y cuántas horas la pasa jugando en la computadora en su casa? No. Neta. No, dice que camina mucho, pero que le truenan las rodillas. Esto también algunas personas nos han llamado y nos preguntan de este tronar de Empecé a caminar con el perro por lo mismo que el transporte público no nos suben. 10 kilómetros del parque a la casa. ¿Cómo que no lo suben con el perro? Con el perro, ajá. Caminaba 10 kilómetros, pero al llegar a casa y tomar reposo, la rodilla izquierda empezaba a calentarse y a arderme. Únicamente esa rodilla. Igual, al subir las escaleras, la rodilla que truena es la izquierda, nada más. Recuerdo que a los 17 años en el gimnasio tuve una caída con la barra en la espalda. Las dos rodillas recibieron el impacto, pero nunca le di importancia. Actualmente esta rodilla también me presenta una vena
que me sube desde el pie hasta la cadera y atraviesa por atrás de la rodilla. Eso es lo que me empieza a preocupar a mí. ¿Por qué? Las venas normalmente están ahí. Porque cuando me duele, se me inflama una vena en el pie. Entonces es cuando... Bueno, vamos a tratar de darle una recomendación rapidísima para que los demás... Pues ya se murió López Portillo, si no le recomendábamos que no se subiera en el transporte. Por experiencia, nos hemos dado cuenta en el lugar donde estoy trabajando que es una muy buena mezcla lo que se hace al punto al que se llega cuando se puede mezclar, por ejemplo, un tratamiento tradicional con un doctor, un osteópata, un ortopedista, un profesional, digamos, de ese campo, junto con la rehabilitación física. Hay cosas en donde finalmente la medicina alópata topa, que no puede, digamos, mejorar y que se apoya precisamente con la rehabilitación y la terapia física. Ahora es más común ver equipos ya multidisciplinarios en donde hay un fisioterapeuta que apoya ciertos procesos que se indican, por ejemplo, desde un ortopedista. Entonces, esa mezcla es la ideal y empezar a hacer conciencia de que muchos de los problemas que se presentan en la mayoría de nosotros también es por una cultura, digamos, no de prevención. Estamos acostumbrados a acudir finalmente cuando sentimos algún dolor con alguien que nos ayude, pero no hacemos nada para no llegar a ese punto. Entonces también por ahí tiene mucho que ver todos los problemas que se desencadenan muchas veces porque no hay una correcta cultura de prevención con respecto a todo tipo de dolores, no nada más en este caso de rodillas o de pies. Entonces es necesario que se integre finalmente como parte de la educación de la mayoría esa parte, para que entonces podamos entender bien lo que hablaba el doctor de la biomecánica del cuerpo, saber que, por ejemplo, una carga a más de 90 grados en la rodilla ya va a producir un efecto, como usted bien mencionaba, de hipertensión, en fin, detalles posturales, al dormir, al sentarte, al manejar, al escribir en computadora. Son detalles muy pequeñitos, como hacía énfasis el doctor Lamoglia, que tienen mucho que ver muchas veces en detonar procesos inflamatorios y recordar que no nada más es el aspecto, en este caso, de una articulación, sino de todo lo que conlleva esa articulación, tejido blando, en fin. Te voy a interrumpir porque se nos están preguntando mucho. Tengo aquí un anónimo y muchos comentarios en Facebook sobre los aparatos que se venden en televisión y preguntan específicamente sobre este que provoca una vibración, que sí hace daño a las rodillas. Sí, cuando tienes un desgaste grande, claro que hace daño. No debes de, disculpando la expresión, no hay que tragarse todo lo que ve uno en la tele. Sobre todo estos aparatos milagrosos que te quitan dolores o te bajan de peso en 2 semanas o de un día para otro. No es posible, no funciona, no sirven para nada. Bueno, los vibradores, esos sí sirven, no los que son los de así, sino los otros sí funcionan muy bien, ¿verdad? Yo quisiera hacer aquí una aportación. Hemos hablado también del punto de vista genético que pudiera presentarse osteoporosis o procesos degenerativos o descalcificaciones y que eso pudiera aumentar el proceso de degeneración en una articulación si por ende mi biomecánica está alterada y yo tengo ya genéticamente predispuesto a esta situación, pues esta descalcificación se puede llevar más a cabo. ¿Cómo saberlo? Nosotros en la federación tenemos el diagnóstico oportuno a través de Genetest. Esto es un testaje genético, que es justamente lo que significa. Que este testaje genético se hace con unas gotitas para saber una serie de enfermedades con 99.8% de severidad, con permiso ante la Secretaría de Salud, que es COFEPRIS, que es quien regula todas estas circunstancias para poderse manejar, y que esta situación o este laboratorio, no vamos a decir el nombre que está manejando, pero dentro de la federación se hace ese diagnóstico y que nos permite a nosotros saber si esa persona puede presentar esas circunstancias. Digo, vamos a hablar un poquitito de lo nuevo actual que se está manejando para el diagnóstico oportuno de procesos, en este caso de descalcificación o procesos degenerativos, si ya tenemos esa información inicial. Y que pudiéramos nosotros con alimentos, y entonces se llama nutrigenómica, o con medicamentos, farmacogenética, que nos pudieran enlentecer, acelerar o dar un tratamiento idóneo para ese tipo de situaciones
como apoyo secundario a un tratamiento que se está dando de Por base. eso tenemos que hacer otro programa, por ejemplo, para ver cuál es la función de las paratiroides. Pero yo estoy viendo a don José que está muy inquieto Acá se por me quedó pendiente, participar. don José, que le operaron el talón de Aquiles. Bueno, Rapidísimo, haciendo, José, cuéntenos ahorita qué le preocupa. qué lástima que me tocó ya en este momento, Pero ahorita ¿verdad? al final del Bueno, programa le ayudamos. He tenido varias intervenciones quirúrgicas, desde tobillo, rótula y ahora últimamente con el tendón de Aquiles, el cual se presentó por ahí una situación ya casi, podríamos decir, mejorando, en otras palabras, a que me retiraran los puntos. Se presenta una flebitis y en el seguimiento de ese estudio de la flebitis también una anemia. Entonces ya casi llevo 2 meses con este problema del tendón. Pues digamos, me estoy atendiendo, me está viendo el ortopedista. Por lo que veo todavía no puede usar un calzado. No, bueno, es un no, calzado no. especial. José, ahorita le vamos a ayudar, vamos a concluir el programa y fuera del aire Porque le es van otra cosa, a a la responder edad los de don doctores. José, estas intervenciones qué tan señaladamente necesarias pueden ser, pero bueno, antes de irnos, Nora, No, ya nos vamos. ¿ya nos vamos? Ya nos vamos, ya no tenemos Entonces, tiempo. pero yo Ahorita quiero le- preguntarle al público del plató, ¿quieren que se haga una segunda parte Vamos de a hacer otra. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Y a nuestros sí. especialistas, y por favor, que vengan otra vez.